Unión Claretiana, paz e interculturalidad. Tabla de contenido, introducción, pregunta, investigación, objetivo general, objetivo específico, marco teórico, diseño metodológico. Bueno, a partir de este momento les voy a empezar a hablar sobre mi trabajo de grado, mi proyecto de grado. Y este es el nombre del programa. Factores de riesgo psicosociales educativos que inciden en el bajo desempeño académico de los estudiantes sucreños. El autor es de José Siquedo Blanco y la asesora es la señora Astrid Lorena Zapata. Introducción. En el departamento de Sucre, bajo el desempeño académico de los estudiantes se configura como una problemática multifactorial estrechamente relacionada con la preferencia de factores de riesgo psicosociales y educativos que impactan de manera directa sobre los factores de aprendizaje y la trayectoria escolar. Las condiciones psicosociales adversas como la inestabilidad familiar, la desprotección emocional y la vulnerabilidad socioeconómica y las dinámicas comunitarias conflictivas interactúan con limitaciones educativas asociadas a la insuficiencia de desarrollos pedagógicos, la baja calidad institucional, la falta de acompañamiento de docentes y la escasa implementación de estrategias didácticas pertinentes. Esta convergencia de riesgo genera entornos poco favorables para los desarrollos integrales del estudiante, afectando su motivación, capacidad de alzar su rendimiento académico adecuado. En este sentido, comprender la incidencia de ambos grupos de factores resulta fundamental para identificar las brechas existentes en Sucre y orientar intervenciones que promueven una educación más equilibrada y contextualizada. Ya finalicé con la introducción. Antecedentes. Internacional. Carvajal 2023 planea la necesidad de analizar cómo los factores de riesgo psicosociales educativos indicen la situación de estudiantes y profesionales dentro del ámbito escolar. La pregunta que orienta la investigación es: ¿de qué manera los factores de riesgo psicosociales educativos afectan el bienestar y el desempeño académico de los estudiantes, así como la práctica pedagógica de los docentes
El problema se enmarca en la presentación de condición como la sobrecarga laboral, la falta de recursos pedagógicos, la presión social, el acoso escolar, la violencia intrafamiliar y la ausencia de apoyo emocional que generan impactos psicosociales como ansiedad, desmotivación y deterioro de las relaciones interpersonales. Estos factores no solo afectan la salud mental y el bienestar de los estudiantes, sino que también limitan la calidad de la enseñanza y el rendimiento académico. Antecedentes nacional. Vargas 2024 examina cómo los factores de riesgo psicosociales y educativos inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de grado séptimo 02 de la institución educativa INM, José Eusebio Caro. En la ciudad de Cúcuta, la pregunta central que orienta al estudiante es: ¿de qué manera los factores psicosociales educativos afectan el rendimiento académico de los estudiantes del grado séptimo 02 en dicha institución? El planteamiento parte de reconocer que situaciones como la violencia intrafamiliar, la desintegración del núcleo familiar, los problemas económicos, la presión de parte y la falta de apoyo emocional son factores de riesgo psicosociales que influyen en la motivación, la concentración y la autoestima de los estudiantes. Local. Navarro 2019 examina los factores de riesgo psicosociales y cognitivos que afectan a los niños de básica primaria del municipio de Sincelejo, por el propósito de comprender cómo estos inciden en su rendimiento académico y desarrollo integral. La pregunta que in, investigación de guía el estudiante es: ¿de qué manera los factores de riesgo psicosociales y cognitivos afectan el desempeño escolar de los niños de básica primaria en Sincelejo? El planeamiento reconoce que situaciones como la violencia interfamiliar, la, desin, la desintegración familiar, la pobreza, la falta de apoyo emocional y social, así como, como las dificultades de socialización y adaptación, construyen factores de riesgo psicosocial que afectan la autoestima, la motivación y la estabilidad emocional de los estudiantes. La pregunta de investigación es: ¿cuáles son los factores de riesgo psicosociales y educativos que inciden en el bajo desempeño académico de los estudiantes en Sucre? Objetivo general: comprender los factores de riesgo psicosociales y educativos que inciden en el bajo desempeño académico de los estudiantes de Sucre. Objetivos específicos. Primero, identificar los factores de riesgo psicosociales y educativos presentes en la institución educativa que afectan el rendimiento académico de los estudiantes en el departamento de Sucre. Determinar las afectaciones en el rendimiento académico causados por los factores de riesgo psicosociales y educativos. Discutir las estrategias orientadas, orientadas a mitigar los factores psicosociales y educativos derivados por los factores de la pobreza, la violencia familiar y de los estudiantes. Marco teórico. Categoría: factores de riesgo psicosociales. Los factores de riesgo psicosociales se identifican como aquellas condiciones de entorno social, familiar, laboral o educativo que al
Interactuar con las características individuales pueden generar desequilibrios emocionales, cognitivos y conductas que afectan el bienestar y el desarrollo integral de la persona, según Gil Monte, 2012. Estos factores comprenden los aspectos del ambiente social y organizacional que entienden potencial de producir daños psicológicos entre los territorios de la calidad de vida. Subcategorías, condiciones de entorno familiar. Las condiciones del entorno familiar comprenden el conjunto de dinámicas afectivas, psicosociales, como, comunicativas y relacionales que se desarrollan dentro del núcleo familiar y que influyen directa o indirecta el comportamiento, bienestar y rendimiento de niños y adolescentes, de acuerdo con Profer Brett en el 1987. La familia constituye el microsistema más influyente en el desarrollo humano que proporciona primeras intervenciones que moldean la educación. Dimensión social. Dimensión social. La dimensión social refiere al conjunto de relaciones internacionales y estructuras que posiblemente posibilitan la integración del individuo en su comunidad, influyendo en el desarrollo, bienestar y construcción de identidad. Según Burke, en el 1995, lo social constituye el sistema normal de valores y vínculos electivos que orientan la conducta y permiten la cohesión, de modo que la participación intencional dentro del grupo conveniente en elementos esenciales para el rendimiento académico. Diseño metodológico. Paradigma, enfoque, método, interpretativo, cualitativo, revisión documental. Interpretativo. Miranda y Ortiz, 2021, destacan que en este paradigma se basa en la idea que las dimensiones históricas, culturales, políticas y sociales juegan un papel fundamental en las subjetividades y en el compromiso del mundo a través de las experiencias personales. Cualitativo. El enfoque cualitativo utiliza la recomendación de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de intervención en procesos de interpretación. Hernández et al. 2014. Revisión documental. El método de revisión documental se fundamenta en el análisis sistema crítico y organización de fuentes escritas para comprender, interpretar y contratar información relevada sobre un fenómeno de estudio. Según Arias 2012, este método permite recopilar y examinar documentos teóricos y institucionales y empíricos con el fin de construir un marco conceptual sólido y contextualizado para facilitando la interpretación de la realidad investigativa. Técnicas. Revisión documental. Es un proceso de investigación que consiste en la identificación, selección, análisis y evaluación crítica de los documentos escritos con el propósito de construir conocimiento fundamentado y promover en profundidad un fenómeno
específicos. De acuerdo con Arias 2012, este método permite organizar información proveniente de libros, artículos científicos, información institucionales y otras fuentes formales con el fin de contratar perspectivas, fortalecer el marco teórico y sustentar el análisis de la realidad educativa. Dios mío. Instrumentos, matriz unificada. La matriz unificada es un instrumento de investigación que permite organizar, clasificar relaciones de manera sistemática y formalización preventiva de intervención de fuerzas, categorías, variables, facilitando un análisis comparativo y la composición y la construcción de hallazgos coherentes. Según Hermes Fernández y Batista, 2014, las matrices de análisis integradas fundaciones como herramientas que articulan datos teóricos y empíricos en una estructura de orden, posibilitando identificar patrones y relaciones, relaciones y tendencias esenciales para el desarrollo del proceso investigativo. Fichas técnicas. La ficha técnica es un instrumento de investigación que permite realizar, sintetizar y organizar información relevante sobre documentos, fuentes o unidades de análisis, garantizar precisión y coherencia entre el proceso de sistematización, según Salazar 2010. Las fichas técnicas funcionan con herramientas que ordenan los datos esenciales: autor, fecha, contenido, categorías y aportes, facilitando su recuperación, comparación y análisis posterior dentro de los marcos investigativos. Este instrumento asegura trazabilidad, riguridad documental y eficiencia en la gestión de información. Muchas gracias, profesora.